el propósito del mensaje en mi mente, tengo que decir, ¿verdad?, que tiene que ser evangelístico. ¿Por qué? Porque mi mensaje va a tener como propósito alcanzar a las almas que no conocen al Señor. ¿Ya? Entonces, el primer propósito, ¿verdad?, es el propósito evangelístico. Si a usted le invitan, ¿verdad?, a predicar a una iglesia, ¿ya?, donde todos, ¿verdad?, son cristianos, su sermón, ¿verdad?, obviamente no tiene que tener un propósito evangelístico, sino que ya tiene que tener otro tipo de propósito. Pero si usted lo invita a una campaña evangelística al aire libre, o dentro mismo de la iglesia, ¿verdad?, y el culto es un culto evangelístico donde se va a traer personas nuevas que no conocen al Señor, entonces el propósito de su sermón tiene que ser, ¿verdad?, un propósito evangelístico. Se da cuenta que esto nos ayuda a ubicarnos, nos ayuda a direccionar nuestro mensaje. Existe un segundo propósito también, el propósito doctrinal. El propósito doctrinal. Este es el propósito didáctico, dice. ¿Ya? O sea, el de instruir a los creyentes, haciéndoles ver el significado de las grandes verdades de la fe cristiana, e indicando cómo estas tienen aplicación práctica a la vida diaria. Los sermones que tienen este objetivo principal son clasificados como sermones doctrinales, o sea, sermones de enseñanza. ¿Ya? Cuando hablo de doctrina, hablo de las grandes doctrinas de la fe cristiana, como, por ejemplo, la doctrina de la salvación. ¿Ya? Somos salvos no por obras, sino por fe. ¿Ya? La doctrina de la justificación, somos justificados, declarados justos delante de Dios. La doctrina del perdón. Estas entonces son doctrinas, son enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra del Señor, de la Biblia. ¿Ya? Y si a mí, ¿verdad?, un pastor me dice, ¿sabe qué? Quiero invitarlo a mi iglesia para que nos traiga un mensaje o un estudio doctrinal de enseñanza. Entonces yo inmediatamente, ¿verdad?, me ubico y digo, bueno, mi sermón entonces tiene que tener un propósito doctrinal de enseñanza. Puede hablar acerca de la fe, puede hablar acerca de la justificación, puede hablar acerca del perdón, puede hablar acerca, ¿verdad?, de los ángeles, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son mensajes, ¿verdad?, doctrinales, son mensajes de enseñanza. Ojo, aquí quiero hacer una separación. Cuando hablo de doctrinas bíblicas, estoy hablando, ¿verdad?, de doctrinas que están en la palabra, ¿sí? No estoy hablando, ¿verdad?, de costumbres de la iglesia. A veces, ¿verdad?, hay personas que confunden doctrinas bíblicas con costumbres. Que a todo esto, ¿verdad?, yo no digo que sean malas costumbres, son buenas costumbres. Costumbres como, por ejemplo, ¿verdad?, dar tres gloria a Dios. Costumbres, ¿verdad?, como, ¿cuánto se llama? Que las mujeres se vistan, ¿verdad?, con faldas largas, ¿verdad?, dejen el cabello largo. Costumbres como, por ejemplo, ¿verdad?, de que, ¿cuánto se llama? No se aplaude, ¿verdad?, durante el culto, a través de la alabanza, ¿verdad?, cuando se toca la alabanza, no se aplaude, porque hay iglesias que creen, ¿verdad?, que cuando se aplaude, ¿verdad?, se está dando libertad a la carne y no al espíritu. Iglesias, ¿verdad?, que tienen por costumbre, ¿verdad?, no tocar instrumentos, sino que cantan a capela, solamente himnos. Ya, entonces estamos hablando, ¿verdad?, de costumbres. Esas son costumbres que las iglesias adoptan, ¿ya? Pero no así son doctrinas. Entonces, yo no puedo en una iglesia, ¿verdad?, hablar acerca de costumbres, sino que yo voy a hablar, ¿verdad?, de doctrinas bíblicas. ¿Cuáles son las doctrinas bíblicas? La doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina del perdón, la doctrina, ¿verdad?, de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina del Padre, la doctrina, ¿verdad?, del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, de eclesiología, etc. Entonces, si a mí me invitan, ¿verdad?, a enseñar a un culto de doctrina, de enseñanza, entonces mi sermón tiene que ir, ¿verdad?, con un propósito doctrinal. Si a mí me invitan a predicar, ¿verdad?, a la calle, a la plaza, en medio de personas que no conocen al Señor, o una casa donde nadie es cristiano, ¿verdad?, el propósito de mi sermón tiene que ser, ¿verdad?, evangelístico. Se da cuenta que el propósito de nosotros nos va ayudando a ubicarnos en el momento, en el tiempo y en el espacio en que debemos llevar, ¿verdad?, el mensaje y cómo tenemos que desarrollar, qué línea tiene que seguir, ¿verdad?, el mensaje que yo voy a entregar. ¿Ya? Vamos a la página 3. Continuamos entonces con los propósitos. Tenemos también el propósito de devoción. ¿Ya? ¿Cuál es este propósito? Este es el propósito de intensificar en los creyentes el sentimiento de amorosa devoción para con Dios, así como de guiarle la expresión apropiada de la oración de Dios, que Dios, merece. Los sermones que se proponen este objetivo son clasificados como sermones de devoción. ¿Qué quiere decir esto?
¿Ya? Si yo veo que en la iglesia, ¿verdad?, hay falta de amor hacia Dios, hay falta de compromiso, los hermanos se están enfriando, ¿verdad?, en su compromiso de congregarse, de diezmar, de ofrendar, de buscar a Dios. Entonces yo tengo que traer un mensaje cuyo propósito, ¿verdad?, sea de devoción, que los lleve, ¿verdad?, a amar más a Dios, que los lleve, ¿verdad?, a consagrar más su vida al Señor, a comprometerse más con el Señor. Entonces yo podría escoger, ¿verdad?, como texto ese pasaje que dice: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu mente. Incluso hace parte, ¿verdad?, de los mandamientos, ¿ya? Amar a Dios con todo, ¿verdad?, nuestro ser. Entonces ahí, a partir de ese texto, ¿verdad?, yo podría traer un mensaje con propósito, ¿verdad?, devocional, que lleve a los hermanos, ¿verdad?, a pensar más en Dios, a amar más al Señor, a comprometerse más con Dios, ¿ya? Entonces aquí el propósito entonces me está ayudando, ¿verdad?, a definir el camino que voy a seguir, ¿verdad?, que va a seguir mi mensaje. Si me invitan a la calle a predicar, ¿verdad?, entonces llevo un mensaje con propósito evangelístico. ¿Ya? Si me invitan a dar una enseñanza sobre la fe, sobre la oración, entonces el propósito de mi mensaje, ¿verdad?, tiene que ser doctrinal. Se me invitan entonces a una iglesia, ¿verdad?, a predicar, donde el pastor está notando que los hermanos no están más amando a Dios, se están enfriando en la fe, tengo que llevar entonces un mensaje que tenga como propósito, ¿verdad?, el propósito de devoción. ¿Ya? O devoción. Claro, devoción, exactamente. Bien. Cuarto propósito. El propósito de consagración, dice. ¿Ya? Este es el propósito de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. Los sermones que se proponen lograr este resultado son clasificados como sermones de consagración. Bien. Si mi iglesia, ¿verdad?, está promoviendo, ¿verdad?, un culto de misiones con la finalidad, ¿verdad?, de poder cautivar, ¿verdad?, más jóvenes para la obra del ministerio, ¿ya?, o ya sea para las misiones o para evangelizar en la calle, ganar almas, y yo en mi iglesia, ¿verdad?, veo un montón de jóvenes o de hermanos que no salen a predicar, que no entregan un tratado, que no le hablan a nadie de Cristo, entonces yo voy a traer, ¿verdad?, un sermón que tenga como propósito, ¿verdad?, el propósito de consagración. Llevarlo a los hermanos, ¿verdad?, a pensar en la necesidad de consagrar sus vidas al Señor. Llevar a los jóvenes, ¿verdad?, a pensar en lo importante que es consagrar sus talentos para el servicio de la obra del Señor, para la obra misionera, para la obra de evangelismo, ¿ya? Entonces, los sermones, ¿verdad?, que tienen como propósito hacer con que las personas consagren sus talentos, su tiempo, sus recursos para la obra del Señor, se llaman sermones con propósito, ¿verdad?, de consagración. Son propósitos, ¿verdad?, de consagración, ¿ya? Si yo veo, ¿verdad?, que en la iglesia también, ¿verdad?, está faltando esas ganas de orar, de ayunar, de estar en los cultos, entonces tengo que traer, ¿verdad?, un sermón, ¿verdad?, cuyo propósito sea el de consagración, llevar a los hermanos a meditar, ¿verdad?, y a pensar lo importante que es, ¿verdad?, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a la lectura de la palabra, dedicar, ¿verdad?, más días para frecuentar los cultos de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces el propósito de nosotros nos ayuda a ubicarnos, y a entender qué tipo de sermón, ¿verdad?, es el que queremos preparar y es el que queremos compartir con la iglesia. Bien. Tenemos también el propósito ético-moral. Estamos en la página 3, ¿ya? Para que usted me acompañe. Este es el propósito de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios, dice, cristianos. ¿Ya? Cuando hablamos de la moral, ¿verdad?, hablamos de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Ya? Tenemos entonces este propósito, ¿verdad?, propósito, ¿verdad?, ético-moral. ¿Ya? Cuando hablamos de este tipo de mensajes, estamos hablando, ¿verdad?, de mensajes que tocan en lo que es, ¿verdad?, ético, en lo que es bueno y lo que es malo, en lo que se puede y en lo que no se puede hacer. Todos sabemos, ¿verdad?, que fumar droga, ¿verdad?, o aspirar cocaína, ¿no?, o traficar, ¿verdad?, es malo, ¿ya? Entonces, si yo sé, ¿verdad?, que dentro de mi iglesia, ¿verdad?, tenemos hermanos con este tipo de conducta, o tenemos hermanos, ¿verdad?, que cuando va a trabajar, ¿verdad?, allá en el trabajo, que es carpintero, se trae los clavos de la pega, ¿verdad?, se trae los martillos, el taladro, por decirlo así, los toma prestados de mala manera. Entonces yo tengo que traer, ¿verdad?,
un mensaje que tenga como propósito, ¿verdad? Un propósito ético moral. Un mensaje que muestre, ¿verdad? Que demuestre que lo que ese hermano está haciendo está malo, que robar es malo, que mentir es malo, que embriagarse es malo, que fumar droga, ¿verdad? Es malo. Ya, si yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia jovencitas con problemas, ¿verdad? De jovencitas, ¿verdad? Que se cortan, ¿verdad? Se sienten mejor cortándose el cuerpo, ¿verdad? Hay personas que sufren de esta patología, ¿verdad? De que cuando están en una depresión, están con un problema, agarran un cuchillo, ¿verdad? Una gilet y se cortan. Entonces yo tengo que traer, ¿verdad? Un mensaje que sea ético, moral, ¿ya? Que muestre, ¿verdad? Que esas cosas no son buenas costumbres, que esas cosas, ese tipo de cosas, ¿verdad? No agradan a Dios. Si yo tengo, ¿verdad? En una iglesia problemas de inmoralidad, ¿verdad? De infidelidad entre parejas, ¿verdad? Entonces tengo que traer un sermón que tenga como propósito, ¿verdad? Sea ético, moral, para mostrar, ¿verdad? Que Dios no está de acuerdo con la infidelidad, que Dios no está de acuerdo con el adulterio, ¿ah? Con la fornicación, ¿ya? Entonces, este tipo de mensajes, ¿verdad? Son mensajes, ¿verdad? Ético, moral, que tienen propósito, ¿verdad? Ético, moral. Entonces, si ustedes lo invitan a predicar la palabra del Señor y el pastor le dice, oye, quiero invitarte a predicar, y sé que tengo varios problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, entonces usted ya se ubica, ¿verdad? No va a ir a esa iglesia a llevar un sermón, ¿verdad? Con propósito evangelístico. ¿Ah? Usted va a llevar, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? Con propósito ético, moral, mostrando, ¿verdad? Que lo que se está haciendo, lo que se está realizando no está bien y que no agrada ante los ojos del Señor. ¿Ya? Y por último tenemos el último propósito, que es el propósito de dar aliento. ¿Ya? Que es el que más, ¿verdad? Vemos dentro de las iglesias, que es el que más, ¿verdad? Se utiliza, se usa, ¿verdad? Para ministrar, ¿verdad? Que es el propósito de dar aliento. Este es el propósito de fortalecer y de dar aliento al creyente en medio de las pruebas y crisis de su vida personal. ¿Ya? Entonces este tipo de mensajes, ¿verdad? Tienen como finalidad, ¿verdad? Dar aliento al creyente. Su uso, ¿verdad? Es bueno. A mí me gustan mucho los sermones que tienen como propósito el dar aliento, ¿ya? Pero también muchas veces, ¿verdad? Se hace un mal uso. ¿Ah? Y no es bueno, ¿verdad? Acostumbrar a la congregación, ¿verdad? Con solamente sermones de aliento. No es bueno acostumbrar a la congregación, ¿verdad? Solamente con este tipo de sermones, ¿verdad? Que le dicen que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a abrir las puertas, que Dios le va a dar una casa, que Dios le va a dar un auto. No. También tiene que haber una variedad, ¿verdad? De propósitos. ¿Ya? De vez en cuando Dios nos da un sermón de aliento para animar a la iglesia, ¿verdad? Cuando está decaída, cuando está desanimada. Si a usted lo invitan a predicar, ¿verdad? Una iglesia y el pastor le dice que el pueblo está un poco desanimado, trae una palabra de aliento, entonces su sermón, ¿verdad? Tiene que tener como propósito el dar aliento. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor, como ese pasaje que dice, no temas porque yo estoy contigo, cuando te haga pasar por las aguas, ¿ah? No te ahogarás y si por el fuego no te quemarás. Entonces ahí se puede sacar un buen sermón, ¿verdad? Cuyo propósito tenga el dar aliento. O Josué 1.7, ¿verdad? Donde Dios le dice a Josué, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces ahí se puede sacar un buen sermón cuyo propósito sea, ¿verdad? El dar aliento. Entonces los propósitos, ¿verdad? Se fija usted, nos ayudan a ubicarnos. Y nos muestran, ¿verdad? Qué camino debe seguir nuestro mensaje y el desarrollo de nuestro mensaje. Y es de gran ayuda para cuando usted lo inviten entonces a predicar. Si lo invitan a predicar en una campaña evangelística, el sermón suyo, ¿verdad? Tendrá que tener como propósito el de evangelismo, el de ganar almas, el desarrollo de su sermón. Si lo invitan, ¿verdad?, a dar una enseñanza, a hablar sobre la fe, sobre la oración, su sermón tendrá que tener un propósito, ¿verdad?, doctrinal. Si lo invitan, ¿verdad?, a predicar a una iglesia donde los hermanos ya han perdido el fervor, el amor a Dios, ¿verdad?, entonces su sermón va a tener que tener un propósito de devoción. Si lo invitan, ¿verdad?, a predicar a un grupo de hermanas durante la mañana, hay una consagración, ¿verdad?, de ayuno, hay una mañana de oración, entonces usted tiene que llevar, ¿verdad?, un sermón cuyo propósito sea el de consagración, que haga meditar más a las hermanas en orar, en buscar a Dios. Si usted va a una iglesia, ¿verdad?, donde hay problemas, ¿verdad?, que atingen a la moral, ¿ya? Entonces usted tiene que llevar un sermón cuyo propósito sea ético, moral. Y por último, ¿verdad?, si usted va a predicar a un lugar donde falta aliento, donde falta ánimo, donde hay desaliento, tristeza, entonces usted lleva un mensaje, ¿verdad?, cuyo propósito sea el de dar aliento. Amén.
Que el Señor les bendiga, vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana entonces vamos a estar hablando acerca del tema y del texto, ¿verdad? Del sermón eficaz. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.